En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Querida audiencia, con el programa que vamos a perpetrar hoy, llegamos a los 100 programas de Totus Podcast y vamos a tratar una historia musical, creo, que bastante conocida. Porque a quien más y a quien menos le sonará que hubo un grupo en los años 60 del siglo pasado que rivalizó con los Beatles. Y no son los Rolling Stones, porque me estoy refiriendo a los Beach Boys, una legendaria banda de rock estadounidense. Hola, José. Buenas, Antonio. Vamos a por otros 100 programas más. Y sobre los Beach Boys, si hay algo que los caracterizó fue esa combinación de voces que atrapó al espíritu juvenil del soleado sur de California. Ya ves, un grupo que celebraba el surf y el ambiente festivo de aquella zona. Bueno, esto fue en sus inicios, porque luego sus melodías fueron evolucionando a medida que Brian Wilson, su cantante, bajista y productor, llevó al grupo a explorar otros temas más profundos y nostálgicos. Y a nuestro admirado Brian Wilson le dedicamos el 100º programa de Totus Podcast. Aquí va nuestro espontáneo homenaje a este genio del rock y del pop. Y lo haremos a través de una película biográfica llamada Love and Mercy. No sé qué te parece a ti, compañero, pero para mí Brian Wilson estuvo a la altura creativa de Lennon y de McCartney. Vale, puedo estar de acuerdo con eso. Puedo estar a esa altura, pero nunca por encima, ¿eh? Brian Wilson, que fue uno de los fundadores de los Beach Boys en 1961, no se conformó con el éxito fácil de aquel sonido de California surfero. A mediados de los años 60, Wilson se distanció de esa fórmula juvenil que caracterizaba el estilo de la banda en sus inicios. Un camino muy similar al que experimentaron Lennon y McCartney con los Beatles. De hecho, a Brian Wilson le motivó el álbum Rubber Soul de los Beatles. Ese álbum salió en diciembre de 1965. Cuando escuchó este disco, Wilson quedó impresionado por la coherencia y sofisticación de las canciones. Supo ver que aquel disco representaba un cambio respecto a lo que se hacía en aquella época. El fundador de los Beach Boys ya había decidido no actuar más en directo con el grupo y prefería encerrarse en el estudio para centrarse en la tarea de componer canciones. Pero canciones buenas que dieran un giro al estilo de la banda. Y así llegó el maravilloso Pet Sounds en 1966. Fue tan bueno ese disco que hasta los Beatles admitieron que Pet Sounds influyó en la producción del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Y es que Pet Sounds es uno de los mejores discos de la historia. Sí que lo es. ¿Cuál es tu canción favorita de ese disco? Solo Dios lo sabe. Venga, hombre, no te pongas tan místico ni tan misterioso, que a la audiencia de Totus Podcast y a mí nos interesa saber tu canción favorita del Pet Sounds. ¿Qué místico ni qué leñe? Si te lo acabo de decir. Mi canción favorita del Pet Sounds es Solo Dios lo sabe. And God only knows what I'd be without you. Vale. ¿Qué más conato eres? Mira, también es mi canción favorita de ese disco, God Only Knows. Pero íbamos a hablar de una película, ¿no? Correcto. Vamos a comentar la película biográfica Love and Mercy. Que traducido resulta Amor y Misericordia. Esta peli del 2014 estuvo dirigida por Bill Pollard y escrita por Oren Moverman y Michael Lerner. Es de esas películas biográficas que resultan absorbentes y emotivas al mismo tiempo. El propósito de la peli es explorar la vida de Brian Wilson narrando dos etapas bien distintas. Una, la del genio creativo detrás de los Beach Boys, creativo y experimental. La otra nos muestra a un Brian Wilson que se abre una nueva oportunidad mientras cumple con un estricto tratamiento psiquiátrico. De ahí el título Love and Mercy, Amor y Misericordia, para hablar de esas dos etapas. Precisamente, Love and Mercy es una canción que abre un disco que Brian Wilson sacó en 1988. La verdad es que Wilson reconoció en 2009 que compuso esa canción medio borracho, en un momento muy complicado de su vida que se puede apreciar perfectamente en la película. En la película es el actor John Cusack quien hace de un Brian Wilson que está controlado por el controvertido terapeuta Eugene Landy, interpretado por otro actorazo, Paul Giamatti. Brian Wilson contó que, medio borracho, compuso Love and Mercy con la intromisión del mencionado terapeuta. Wilson estaba tocando al piano una canción llamada What the World Needs Now is Love, Sweet Love, y a medida que avanzaba fue cambiando acordes y melodías hasta dar forma a una nueva canción. Brian Wilson encontró un sonido de fondo espiritual que evocaba el estilo de los Beach Boys, pero con un enfoque más centrado en la voz principal. A ver, pongamos un poco de orden. Efectivamente, la película hace un interesante contraste entre dos etapas de la vida de Wilson, y cada etapa la protagoniza un actor diferente. La etapa de los años 80, un Brian con más años e inmerso en problemas psiquiátricos de los que intenta salir, y está interpretado por, ya lo dijimos antes, John Cusack. La etapa de Brian Wilson en los años 60, con el éxito de los Beach Boys y sus ganas de innovar en el mundo de la música y de competir con los Beatles, está interpretada por el actor Paul Dano.
Este representa al Wilson joven que se enfrenta al colapso mental con el éxito y posterior fracaso comercial de Pet Sounds. Paul Dano parece encarnar a la perfección a ese joven Brian Wilson con la apariencia típica de los grupos de éxito de aquella época. Al principio de la peli se puede ver al grupo evocando los primeros años de los Beach Boys. Un momento crucial en toda esta historia sucede cuando Brian Wilson se cansa de las actuaciones en directo, de las giras, de los viajes y de esas cosas. Bueno, para ser más preciso, más que cansarse, toda aquella vorágine le provocaba ataques de ansiedad. Es después de uno de estos ataques, que le dan un avión en pleno vuelo, cuando dice ¡basta! Y decide apartarse de las giras en vivo. No le vino mal, porque en el fondo es verdad que Wilson estaba cansado de dar conciertos. Su propósito era encerrarse en el estudio y componer. En este aspecto siguió un camino similar al de muchos músicos de su generación. En lugar de los escenarios, encuentra refugio en el estudio de grabación. Prefiere trabajar componiendo para el grupo. Y vaya si iba en serio. Empezó a desarrollar orquestaciones y arreglos que no eran habituales para la época. Iba un poco a rebufo de lo que hacían John Lennon y Paul McCartney. Hay una anécdota que no recoge la película y es aquella en la que Brian Wilson, en su obsesión enfermiza por lograr un sonido innovador, iba con un amigo en el coche. Era el año 1967. Efectivamente, iba en el coche escuchando música de la radio tranquilamente Hasta que suena por la emisora una nueva canción de los Beatles, Strawberry Fields Forever. El amigo que iba con Brian contó que dio un frenazo, escuchó la canción y después se echó a llorar. Sintió que los Beatles habían alcanzado el sonido que él deseaba y la emoción lo desbordó diciendo a su amigo: «Lo han hecho. Este sonido es lo que yo buscaba. Lo han encontrado primero». Hay que aclarar que esta rivalidad compositiva de Brian Wilson con los Beatles estaba llena de respeto y admiración mutua. Si los Beatles consiguieron innovar fue con la inestimable aportación de su productor, el gran George Martin. Brian Wilson, por su parte, era el George Martin de los Beach Boys. Solo él se encargaba de experimentar armonías corales y darle forma. Pero no todo lo que componía era del agrado del resto del grupo. Estos veían que el nuevo estilo se alejaba del que les aseguraba el éxito, así que entre esta falta de apoyo y el consumo de drogas comienzan a pasarle factura. La verdad es que Paul Dano y el resto del elenco que participa en esta etapa de la vida de Wilson logran capturar con claridad todo ese proceso. Este actor, encima, hasta imita el gesto facial casi inexpresivo y anodino que tenía el compositor. Lo dicho, un actorazo. Se puede sentir esa mezcla de gentileza, persistencia y angustia reprimida que caracterizaban a Brian Wilson. Entre esta etapa que protagoniza Paul Dano y la que protagoniza John Cusack, hay una parte importante de la vida de Brian Wilson que la película no cuenta. Tampoco es que para la propia narrativa sea necesario, pero vamos a comentarla un poco. Sí, porque aunque en la peli se cuente que Wilson era casi completamente sordo del oído derecho, el errático comportamiento de su padre y cómo empezó a abusar de las drogas, se le empezó a complicar la vida a cosa mala. A principios de los 70, Wilson se aislaba cada vez más y comenzó a consumir grandes cantidades de cocaína y alucinógenos como el LSD. Un comportamiento autodestructivo al que hay que unir una fuerte depresión que muchas veces lo dejaba postrado en la cama durante días. En esta fase de su vida mostraba un deterioro lamentable. En las pocas apariciones públicas que hacía se le veía fatal, no se cuidaba, llegó a pesar 135 kilos. Y aquel deterioro no era una excentricidad de un millonario, todo se debía a un trastorno esquizoafectivo. Ese fue el diagnóstico, una afección de salud mental que implica alucinaciones constantes, depresión, paranoia y episodios de euforia desmedida. Él mismo llegó a reconocer que no paraba de escuchar voces que le decían cosas despectivas y a las que él respondía para pedir que se callasen. Esta lucha interna se convirtió en una batalla constante. En esta segunda etapa que refleja la peli, repetimos, interpretado por John Cusack, vemos a un Brian Wilson que sigue esforzándose por recomponer su vida. Ha perdido peso y muestra interés por retomar su trabajo, pero la realidad sigue mostrando su tormento interior. Por desgracia, se cruza en su vida un aprovechado terapeuta, el Dr. Eugene Landy, que consigue controlar de manera obsesiva y corrupta la vida de su paciente. Este médico, por llamarlo así, le da a Brian Wilson más medicación de la que necesitaba. Esto se refleja muy bien en la película. Además de su médico, es su tutor, por lo que toma decisiones en todos los aspectos de la vida de su paciente. Menos mal que entra en escena Melinda Ledbetter, la que sería segunda esposa del cantante. Melinda, interpretada por la actriz Elizabeth Banks, es una vendedora de automóviles que conoce a Brian en el concesionario y con el que empieza una relación de amistad que poco a poco va a más. Lo bueno es que Melinda no tenía ni idea de lo famoso que era su cliente hasta que aparece el Dr. Eugene Landy, mostrándose muy dominante y muy controlador, presentándose como el responsable del compositor. A medida que la relación entre Brian y Melinda se desarrolla, ella empieza a notar la inquietante presencia de Landy, que además tiene un equipo de chivatos que acompañan a Brian en todas sus citas. En una de estas ocasiones, Brian lleva a Melinda a su casa en Malibu y le toca una melodía que acaba de escribir para ella. Pero antes de que puedan besarse, Landy interviene para recordarle a Brian que debe tomar sus pastillas. Hay otra escena que ilustra muy bien hasta qué punto Brian era sometido por el Dr. Landy.
Me refiero a la escena en la que se ve cómo el malvado terapeuta incluso imponía cuándo debía darle un bocado a una hamburguesa. Hasta le reprende en público cuando lo desobedece. Melinda tiene cada vez más claro el impacto devastador que Landy tiene sobre Brian. El terapeuta sabe que no le cae del todo bien a Melinda y decide controlar sus citas, justificando todo lo que hace por el diagnóstico de esquizofrenia paranoide que él mismo había hecho sobre Brian. Ni corta ni perezosa, Melinda logra encontrarse con Brian a escondidas en su estudio y lo anima a dejar a Landy recuperar su vida. Y al final recomendamos ver esta peli. Sí, porque incluso la crítica destacó que esta peli ofrece una visión sincera y profunda de la genialidad y de los problemas mentales de Brian Wilson. Esa precisamente es una observación positiva que hicieron los que vieron la peli. También destacaron la actuación de Paul Dano que, la verdad, te hace creer que estás viendo al Brian Wilson real durante la creación del Pet Sounds. Otro aspecto positivo que destacó la crítica fue la meticulosa recreación de la atmósfera de las décadas de 1960 y 1980, y por el uso de la propia música de los Beach Boys, que juega un papel central en el desarrollo emocional de la trama. Sin embargo, Love and Mercy no escapó de las críticas negativas, que también las hubo. Por ejemplo, se dice que la interpretación de John Cusack no capturaba completamente la esencia de Brian Wilson. Algunos señalaron que había una desconexión emocional entre la actuación de Cusack y el personaje, lo que hacía que la representación de la versión adulta de Wilson no fuera tan convincente como la de Paul Dano. Yo creo que deberían haber mantenido a Paul Dano como único intérprete de Brian Wilson. Podían haberlo caracterizado para que aparentase más años. Esto sin desmerecer a John Cusack, por supuesto. Pero el salto entre la etapa de los 60 y la de los 80 a veces me desconectaba un poco. Es que la mayor parte de las críticas negativas recaen en esa etapa de los 80, precisamente. Por ejemplo, el retrato del malvado tutor y médico Eugene Landy, que es interpretado por el gran Paul Giamatti, en ocasiones puede resultar, ¿cómo decirlo?, caricaturesco. Sin embargo, el propio Brian Wilson confesó haber experimentado una leve disociación mientras veía a Paul Giamatti interpretando al terapeuta. Vamos, que dijo que llegó a asustarse porque creía que estaba viendo al verdadero terapeuta y no a un actor. Anda, pues esa anécdota no lo sabía. Y seguro que tú no sabes cuál fue para mí uno de los momentos más emotivos de la peli. Sorpréndeme. Pues el final. Cuando ya se ha cerrado la historia que la película quería trasladar, se puede ver una secuencia conmovedora y cuidadosamente estructurada que rinde homenaje a Brian Wilson. Estoy contigo. Es una manera de cerrar la película perfecta. En esa secuencia a la que hace referencia se puede ver al propio Brian Wilson, ya bastante mayor, cantando la canción que da título a la peli. Además se pueden ver momentos reales de la etapa del compositor de los Beach Boys en su mejor momento de creatividad. Digamos que la película se cierra con un par de pinceladas reales de esas dos etapas de las que hemos estado hablando. Sea como sea, la película es recomendable para conocer un poco más y mejor la historia de los Beach Boys a través de su líder y compositor principal. Volviendo a la canción que da título a esta película, Love and Mercy, merece la pena señalar que fue el primer sencillo, o primer single, como se le quiera decir, del primer disco en solitario de Brian Wilson, es decir, fuera de los Beach Boys. Y a pesar de toda la publicidad que generó en su momento, sorprendentemente no logró entrar en las listas de éxitos ni en el Reino Unido ni en los Estados Unidos. Cosas que pasan. Era el mes de julio del año 1988 cuando salió esa canción, y en ese momento era imposible que triunfase porque por aquel entonces empezó a sonar un éxito incuestionable de la música mundial. Sería algo de Michael Jackson, porque por aquellos años todas las canciones que sacaba iban directas al número 1 de las listas de éxitos. Pues no, listillo. ¿No? Pues a ver, que ya me pica la curiosidad. ¿Qué canción evitó que Love and Mercy fuese un éxito? Una calle de París, de Duncan Du. Temazo. Una calle de París me recuerda todo aquello que... ¿Tú sabes por qué la película se titula Love and Mercy, la película biográfica de este hombre? Por el disco, ¿no? No, porque la vida de Brian ya estaba cogida. ¿Por qué no han metido eso en el guión? Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.